Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un mundo lleno de intriga, pasión y sobre todo, muchísimo drama turco. Si lo adivinaron, vamos a hablar de las telenovelas turcas que nos esperan en 2025. Y créanme, hay mucho de qué hablar. En este vídeo vamos a desentrañar algunos de los estrenos más esperados, las tramas más prometedoras y por supuesto, los actores y actrices que van a estar haciendo de las suyas en la pantalla chica. Vamos a descubrir juntos qué series están generando más expectativa, cuáles son los bombazos que nos esperan y qué tendencias podemos anticipar en el universo de las producciones turcas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este festín de telenovelas, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las producciones turcas, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, prepárense porque la emoción está por comenzar. 2025 se perfila como un año espectacular para las telenovelas turcas, con una variedad impresionante de historias que prometen mantenernos pegados a la pantalla. Empecemos hablando de una serie que ya está generando muchísimo revuelo, Sombras del Bósforo. Se dice que es una producción de altísimo presupuesto con una ambientación impecable y una trama que combina romance, misterio y secretos familiares. La historia gira en torno a una joven heredera que regresa a su Estambul natal después de años de vivir en el extranjero, solo para descubrir que su familia esconde un oscuro pasado que amenaza con destruirlo todo. Los rumores apuntan a que el casting es de primera, con algunos de los nombres más importantes del panorama actoral turco. Además se habla de locaciones espectaculares en la ciudad, que le darán un toque aún más mágico y envolvente a la historia. Estoy ansiosa por verla. Para entender el revuelo que genera Sombras del Bósforo, hay que considerar el contexto actual de la producción de telenovelas turcas. En los últimos años, estas producciones han elevado su listón en cuanto a calidad de imagen, dirección y guión. Las series no solo se limitan a los clichés del romance y el drama familiar, sino que también exploran temas más profundos y complejos como la corrupción, la ambición y la lucha de clases. En Sombras del Bósforo, la promesa de un pasado oscuro y la intriga familiar encajan perfectamente con esta nueva tendencia. Los rumores sobre el casting de primera línea no hacen más que aumentar la expectación. Aunque los nombres concretos se mantienen en secreto, se especula con la participación de actores y actrices consagrados en el género, conocidos por su talento y carisma. La elección de los intérpretes es crucial para el éxito de una telenovela, ya que son ellos quienes dan vida a los personajes y transmiten sus emociones al público. Si los rumores son ciertos, Sombras del Bósforo podría convertirse en un verdadero escaparate de talento actoral turco. La ambientación en Estambul es otro factor clave. La ciudad, con su rica historia y su vibrante presente, se convierte en un personaje más de la serie. El Bósforo, ese estrecho que separa Europa y Asia, no solo es un telón de fondo espectacular, sino también un símbolo de la dualidad y el misterio que impregnan la trama. Las locaciones en la ciudad, desde los palacios históricos hasta los barrios modernos, prometen ofrecer una experiencia visual inolvidable. Los productores parecen decididos a mostrar Estambul en todo su esplendor, aprovechando al máximo la belleza y el encanto de la ciudad. Otra serie que está en boca de todos es El legado del sultán. Esta producción histórica nos transportará a la época del Imperio Otomano, con una trama llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances prohibidos. Los productores han prometido una recreación fiel de la época, con vestuarios impresionantes y escenarios majestuosos. Además, la historia se centrará en personajes históricos reales, lo que le dará un toque aún más interesante y atractivo. Si les gustan las series históricas, esta es una que no se pueden perder. Las telenovelas históricas turcas han ganado popularidad en los últimos años, gracias a producciones como Muhteşem Yzyl y Dirilis, Ertuğrul. Estas series han demostrado el interés del público por conocer la historia del Imperio Otomano, una época llena de intrigas, poder y romance. El legado del sultán se suma a esta tendencia, prometiendo una recreación fiel de la época y una trama que mantendrá al espectador en vilo. Las intrigas palaciegas son un elemento recurrente en las telenovelas históricas, y El legado del sultán no será una excepción.
La lucha por el poder, las conspiraciones y las traiciones serán el pan de cada día en el Palacio Imperial. Los personajes, tanto históricos como ficticios, se verán envueltos en una red de engaños y ambiciones que pondrá a prueba su lealtad y su valor. Las batallas épicas son otro atractivo de las telenovelas históricas. Los productores de El legado del sultán han prometido recreaciones espectaculares de los enfrentamientos militares que marcaron la época. Las escenas de acción con ejércitos enfrentándose en el campo de batalla prometen ser emocionantes y visualmente impactantes. Los romances prohibidos también tendrán un papel importante en la trama. Las pasiones desenfrenadas, los amores imposibles y los sacrificios por amor serán algunos de los temas que se explorarán en la serie. Los personajes se verán obligados a elegir entre el deber y el deseo, entre la lealtad al imperio y la búsqueda de la felicidad personal. Pero no todos son dramas históricos y familiares. También hay espacio para la comedia romántica, y en este género destaca Amor en el bazar. Esta serie nos cuenta la historia de una joven diseñadora de moda que se enamora de un apuesto vendedor de especias en el Gran Bazar de Estambul. La serie promete ser divertida, encantadora y llena de situaciones cómicas y románticas. Además, la ambientación en el Gran Bazar le dará un toque exótico y colorido que seguro nos enamorará. Ideal para pasar un buen rato y reírse a carcajadas. Las comedias románticas turcas han ganado popularidad en los últimos años, gracias a series como Erkencikus y Senkalkam. Estas series han conquistado al público con sus historias ligeras, sus personajes carismáticos y su humor fresco y desenfadado. Amor en el bazar se suma a esta tendencia, prometiendo una historia divertida y encantadora que nos hará reír y suspirar. La ambientación en el Gran Bazar de Estambul es un elemento distintivo de la serie. Este laberinto de callejuelas y tiendas, lleno de colores, olores y sonidos, se convierte en un escenario perfecto para una comedia romántica. La cultura turca con sus tradiciones y costumbres estará presente en cada episodio, añadiendo un toque exótico y atractivo a la historia. La protagonista, una joven diseñadora de moda, representa a la mujer moderna y emprendedora. Su pasión por la moda y su deseo de triunfar en el mundo laboral la llevarán a enfrentarse a diversos desafíos. Su encuentro con el apuesto vendedor de especias cambiará su vida para siempre. El protagonista masculino, un vendedor de especias con encanto y sentido del humor, representa la tradición y la autenticidad. Su conocimiento de las especias y su amor por el Gran Bazar lo convierten en un personaje entrañable. Su relación con la diseñadora de moda será el eje central de la serie. Y hablando de risas, no podemos olvidarnos de Vecinos en Guerra, una comedia de situación que nos presenta la vida de dos familias que viven puerta con puerta y que no podrían ser más diferentes. La serie promete ser un retrato divertido y realista de la vida en Estambul, con personajes entrañables y situaciones que nos harán sentir identificados. Perfecta para relajarse y desconectar del estrés del día a día. Las comedias de situación turcas han ganado popularidad en los últimos años, gracias a series como Kokuklar Duymazn y Abrupa Yakas. Estas series han conquistado al público con su humor cotidiano, sus personajes entrañables y sus situaciones que reflejan la vida real. Vecinos en Guerra se suma a esta tendencia, prometiendo una serie divertida y realista que nos hará reír y reflexionar. La premisa de dos familias que viven puerta con puerta y que no podrían ser más diferentes es un clásico de la comedia de situación. Las diferencias culturales, sociales y económicas entre las familias darán lugar a situaciones cómicas y conflictivas. La convivencia diaria con sus altibajos será el motor de la serie. Los personajes de Vecinos en Guerra prometen ser entrañables y cercanos al espectador. Cada uno de ellos tendrá sus propias peculiaridades y manías, lo que los convertirá en personajes únicos y memorables. La interacción entre los personajes con sus bromas, sus disputas y sus reconciliaciones será el corazón de la serie. Pero eso no es todo. También se rumorea que algunas de las series más exitosas de los últimos años tendrán nuevas temporadas en 2025. Por ejemplo, se habla de una tercera temporada de El Doctor Milagro, que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. También se rumorea una segunda temporada de Yargi, una serie de suspense que nos mantuvo en vilo hasta el último minuto. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Love is in the Air, que aunque ya finalizó, sigue siendo una de las series más queridas por el público. Se especula con un posible spin-off o una nueva serie con algunos de los personajes principales. Las posibilidades son infinitas. El éxito de El Doctor Milagro ha sido arrollador,
gracias a su historia emotiva y su mensaje de superación. La serie, que cuenta la historia de un joven cirujano con autismo, ha conmovido a millones de espectadores en todo el mundo. Una tercera temporada permitiría explorar nuevas facetas del personaje principal y abordar temas relevantes para la sociedad. Yargi, por su parte, ha conquistado al público con su trama llena de suspense y giros inesperados. La serie, que sigue la investigación de un asesinato, ha mantenido al espectador en vilo hasta el último minuto. Una segunda temporada permitiría desarrollar aún más la historia y profundizar en los personajes. Love is in the Air sigue siendo una de las series más queridas por el público, a pesar de haber finalizado hace tiempo. La química entre los protagonistas, la historia romántica y la ambientación en Estambul han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Un spin-off o una nueva serie con algunos de los personajes principales permitiría revivir la magia de Love is in the Air y satisfacer la demanda del público. Ahora hablemos un poco de las tendencias que podemos esperar en las telenovelas turcas de 2025. En primer lugar, creo que vamos a ver un aumento en las producciones internacionales. Cada vez son más las series turcas que se filman en otros países, o que cuentan con actores y actrices de diferentes nacionalidades. Esto le da un toque más global y atractivo a las producciones, y las hace más accesibles a un público más amplio. La internacionalización de las telenovelas turcas es una tendencia en auge. Las series se filman en países como España, Italia, Grecia y Argentina, buscando nuevos escenarios y audiencias. La colaboración con actores y actrices de diferentes nacionalidades enriquece la producción y la hace más atractiva para un público global. En segundo lugar, creo que vamos a ver una mayor diversificación de los géneros. Si bien las telenovelas románticas y los dramas familiares seguirán siendo populares, creo que también vamos a ver más series de suspense, acción y ciencia ficción. Los productores turcos están cada vez más dispuestos a experimentar con nuevos formatos y temáticas, y eso es algo muy positivo. La diversificación de los géneros es otra tendencia importante. Las telenovelas turcas ya no se limitan al romance y el drama familiar, sino que exploran nuevos géneros como el suspense, la acción y la ciencia ficción. Esta diversificación permite atraer a un público más amplio y satisfacer diferentes gustos. En tercer lugar, creo que vamos a ver una mayor apuesta por la calidad técnica y artística. Las series turcas cada vez son más cuidadas en la producción, con guiones más elaborados, una fotografía más impecable y una dirección más innovadora. Esto se traduce en una experiencia visual más gratificante para el espectador y contribuye a consolidar la reputación de las telenovelas turcas como productos de alta calidad. La apuesta por la calidad técnica y artística es fundamental para consolidar la reputación de las telenovelas turcas como productos de alta calidad. Los guiones son más elaborados, la fotografía es impecable y la dirección es innovadora. Esta inversión en la producción se traduce en una experiencia visual más gratificante para el espectador. Y por último, creo que vamos a ver una mayor presencia de las plataformas de streaming en el mundo de las telenovelas turcas. Cada vez son más las series que se producen directamente para plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, y esto les da una mayor libertad creativa y una mayor visibilidad a nivel internacional. La presencia de las plataformas de streaming en el mundo de las telenovelas turcas es cada vez mayor. Las series que se producen directamente para plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney tienen una mayor libertad creativa y una mayor visibilidad a nivel internacional. Esta tendencia permite a las telenovelas turcas llegar a un público más amplio y consolidar su presencia en el mercado global. En definitiva, 2025 se presenta como un año apasionante para las telenovelas turcas. Tenemos una gran variedad de estrenos esperándonos, con historias para todos los gustos y tendencias que prometen revolucionar el género. Prepárense para pasar muchas horas pegados a la pantalla, disfrutando de lo mejor del drama turco. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por los bombazos y estrenos turcos que nos esperan en 2025. Hemos hablado de Sombras del Bósforo, El legado del sultán, Amor en el bazar, Vecinos en guerra, y de las posibles nuevas temporadas de series que ya amamos. También analizamos las tendencias que marcarán el futuro de las telenovelas turcas: mayor internacionalización, diversificación de géneros, apuesta por la calidad y la creciente influencia de las plataformas de streaming. Un panorama realmente emocionante. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado descubriendo todo lo que nos depara el mundo de las telenovelas turcas en 2025.
Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en las telenovelas turcas? ¿Tienen alguna serie favorita que creen que debería tener una nueva temporada? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.